había sanado a una persona, no recuerdo el mal que tenía, pero la había Dios sanado, y ya se iba a bajar de la plataforma. Entonces nuestro líder dice, vamos a darle un aplauso al Señor, pero él se refería al Señor Jesucristo, y el Señor que se iba bajando volvió a subir a dar las gracias. Amén. No, siempre le damos aquí la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al verso 16. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al verso 16. El título de este mensaje es Probados en el fuego. Probados en el fuego. Nuestro Señor Jesucristo, iglesia, en los evangelios, sobre todo en Mateo como en Lucas, nos habla de edificar sobre la roca. Esta roca es su palabra, para prevalecer y no ser arruinados al no hacerlo, iglesia, sobre filosofías, teorías, religiones, etc. Porque habrá eventos en nuestra vida que probarán, iglesia, en dónde estamos edificando. En este texto, iglesia, que vamos a leer, será probado por el fuego. Pero si ha sido hecho para Dios, lo construido, iglesia, no, aún lo más simple o lo más laborioso prevalecerá si fue hecho en las bases del Señor. Quiero decirte esto, iglesia, que es muy importante. Si tú pones un papel al fuego, ¿qué va a pasar con él? Se va a quemar. ¿Estás aquí? Pero cuando Dios, hermanos, está detrás de ese papel, ¿qué crees que va a pasar con ese papel? No se va a quemar. Iglesia, ahora tú dirás, es que esto es imposible. Hermanos, cuando las cosas están respaldadas por Dios, hay cosas muy tremendas y muy especiales. Y desde hace tiempo, hermanos, Dios estaba poniendo esta predicación, pero algo faltaba para esta predicación. Y la semana pasada estaba leyendo, iglesia, estaba leyendo la Biblia y vi en el libro de Daniel. Y vi el capítulo 3 sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, iglesia, vi que fueron pasados por el fuego. Ya había leído esta historia y no me había llegado, iglesia, pero no entendía por qué. Sí, hermanos, sabemos que Dios estaba con ellos. ¿Estás aquí? Pero el proceso de ellos, iglesia, sus bases fueron Dios. Por eso no se quemaron. No solamente, hermano, porque Dios estaba ahí, sino Dios estaba en ellos y con ellos. Vas a entender, yo quiero, hermano, en verdad, y pedirle mucha sabiduría a Dios, que abra tu entendimiento para que puedas comprender o podamos comprender esta palabra. Hermano, recuerda que cuando me entusiasmo, cuando viene Dios trayéndome estas cosas, me entusiasmo mucho. No voy a gritar para regañar, sino porque está emocionado mi espíritu, mi corazón. Amén. Por esto, iglesia, que espero, en verdad, de todo mi corazón, que a ti te sirva. Amén, que a ti te sirva. Vamos a comenzar a leer, iglesia, y presta atención en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al verso 16. Primera de Corintios, capítulo 10. Amén. Quiero que todos estemos ahí. Amén. Y cuando estés ahí, di un fuerte amén. Amén. Ok, capítulo 3, verso 10. La palabra de Dios dice así. Así dice el Señor: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Escucha esto, iglesia. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ayúdame a orar, iglesia. Padre precioso Dios, Señor, estamos delante de ti, Padre, orando. De todo mi corazón, Padre, yo te pido, abre el entendimiento de tu pueblo. Dame las palabras, Señor, claras, eficaces, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, para que tu pueblo entienda. No solamente, Padre, para los que estamos aquí en tu templo, sino también para los que nos están viendo, Padre, o nos verán por las redes sociales, Señor. Yo oro a ti, Padre bendito Dios, Señor, para que podamos entender el alimento que tú nos das, Señor. Oro a ti, Padre bendito Dios, para que quites toda mentira, todo engaño que el enemigo quiera hacer, Padre, a nuestra vida, a nuestra conducta, a nuestro carácter, a nuestra relación contigo, Señor. Yo oro a ti, poderoso Dios de los cielos, Señor, para que tú me unjas, Padre. Yo no quiero ocupar tu palabra, sino ser ocupado por medio de ella. Así como me inspiraste, Señor Dios, este mensaje, yo te pido, Padre, que sea recibido por tu pueblo, Señor. Oro, poderoso Dios de los cielos, Señor, por ello, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, mientras el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Aleluya. Unas palabras claves, iglesia, están en el verso 14 y en el verso 15. Pero quiero decirte algo, que las cosas, iglesia, que serán quemadas, dice que es oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Cualquiera podría decir, hermano, que si pasas el oro por fuego, solamente hasta grandes temperaturas lo vas a derretir, al igual la plata. Las piedras preciosas, iglesia, de igual manera, un fuego muy grande, de temperaturas muy grandes, lo derrite, las hacen líquido. Vemos la lava, iglesia. La lava es piedra, pero las concentraciones de fuego son tan grandes, iglesia, que hacen líquida a las piedras. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, iglesia, yo te quiero decir esto porque esto es importante. Esto es, hermano, importante para este mensaje y que tú y yo aprendamos de ello. Vamos hasta las piedras preciosas. Madera. La madera es más fácil de quemar. El heno, iglesia, facilísimo. La hojarasca son aquellas hojas, iglesia, que ya cayeron y están secas. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si sobreviviere. Nos está hablando, iglesia, de estas cosas. Ahora, ¿en dónde nos está hablando de la edificación? En Jesús. Él es el fundamento. Él es el principio. Si nuestras vidas están fundamentadas en Jesús, iglesia, no te preocupes por lo que hagas, porque es bueno. En Jesús. No estoy hablando, hermano, como un día te prediqué, te di el ejemplo. Una persona que conocía estaba en adulterio, le decía, oye, cálmate, primeramente Dios no me van a cachar. Eso no es edificar en Dios, hermano. ¿Estás aquí? ¿Si lo entiendes? Ok. Entonces, iglesia, si edificamos en Jesús, cualquier cosa que hagamos va a prevalecer, pequeña o grande. ¿Estás así? Porque por el nombre, hermano, nosotros como hombres somos los que le damos el valor a las cosas. Pero Dios, hermano, da un valor muy diferente. Habla de la hojarasca. Habla, iglesia, del oro, de las piedras preciosas. ¿Cómo sabemos, hermano, que esta iglesia no es una piedra preciosa para Dios, sino una hojarasca, como muchos pueden pensar? Llevamos, iglesia, por lo menos mi esposa y yo aquí 15 años. Y ya se ha deshecho esta obra. Han venido, se han ido personas,
Hay gente que ha prevalecido, qué bendición por ellas. Pero esta hora, ¿por qué, iglesia? ¿Por qué crees que ha prevalecido? ¿Por qué crees que ayer se salvó una persona? Porque estamos fundamentados en Juan Carlos, que está fuerte. No, hermanos. Es Jesús el que está aquí. Es Jesús, hermano, el cimiento de este lugar. Dice que si estamos edificados en Él, la iglesia permanecerá. Pero si edificamos en otra cosa, ¿qué va a pasar? Va a quemarse, va a deshacerse. Por eso, hermanos, es importante en dónde estamos tú y yo edificando, sobre todo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, los que tenemos ministerio, nuestro ministerio, amén, nuestra congregación, nuestras finanzas, todo lo que tú, iglesia, estás edificando, ¿en dónde lo estás edificando? ¿Es aquí? Mucha gente dice, a ver si Dios quiere que vaya el domingo. ¿Tú crees que Dios no quiere que vengas? ¿Tú crees que Dios no quiere que vengas? No, es que me entró el espíritu de sueño de parte del Señor y ya no me dejó venir. No, hermano. Es que se me complicaron cosas. No, hermano. Dios quiere que vengas. Dios quiere que Él sea tu cimiento. Amén. Entonces, entendiendo, hermano, un poquito este versículo, esta porción bíblica, cuando Dios, hermano, está involucrado en las cosas, aún lo más sencillo sobresale, prevalece. Quiero que vayas conmigo, iglesia, al libro de Éxodo capítulo 3, verso 2 al verso 4. Éxodo capítulo 3, verso 2 al verso 4. Cuando estés ahí, di un fuerte amén. Éxodo 3, verso 2 al verso 4. Amén. Ok, iglesia, dice así la palabra de Dios, así dice el Señor. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Estaba ardiendo la zarza, iglesia, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Aquí hay dos cosas, hermano, bien importantes que quiero decirte conforme a lo que estoy hablándote. ¿Ok? Él vio algo. ¿Qué estaba pasando con la zarza? Estaba ardiendo, pero no se estaba consumiendo. ¿Estás aquí? Ok. ¿Quién estaba en medio de la zarza? Dios estaba en medio de la zarza, iglesia. ¿Por qué no se consumía la zarza? Porque Dios estaba en medio de ella. Porque Dios, hermano, cuando está en las cosas prevalecen. No se destruyen. Si Él hubiera quemado otra zarza, iglesia, donde no hubiera estado Dios, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera consumido. ¿Por qué? ¿Qué diferencia había en una zarza y la otra? La presencia de Dios en ella. ¿Qué hay, hermano, en la diferencia entre las vidas de aquellos, iglesia, que prevalecen, de aquellos, iglesia, que continúan y aquellos que desisten? La presencia de Dios en sus vidas. ¿Estás aquí? Hermano, yo le he dicho muchas veces, es bien fácil decir Dios, es bien fácil decir Cristo. ¿Estás aquí? Pero no es fácil vivir a Dios en nuestra vida. No es fácil vivir a Cristo en nuestra vida. Hello. No estoy molesto, iglesia, no estoy molesto. Simplemente, hermano, que a veces podemos decir, ay, Cristo está en mí. Hermano,
Si pasamos por fuego, ¿sobreviviríamos? No. Si Cristo está en mí, sí. Sí. A ver, pastor, no, espérate, no le busques, pero no. Quiero que tú entiendas esta analogía que estoy dando, iglesia. Cuando Dios, hermano, hemos pasado por momentos difíciles económicos en esta iglesia. Hemos pasado por escaseces. Hemos pasado, iglesia, por muchas cosas. ¿Y qué ha pasado? Sigue prevaleciendo. ¿Por qué? Porque Dios es el cimiento de este lugar. Si tu vida está pasando por cosas y ha pasado por cosas y sigues, ¿qué crees que está pasando? Dios está ahí. Dios está ahí porque estás prevaleciendo. Porque está Dios ahí. ¿Estás aquí? Entonces, hermano, la zarza no se quemó porque Dios estaba en ella. Hermano, esto es tan simple pero tan maravilloso porque Dios está en ella. Cuando nuestro cimiento, iglesia, es Dios y su palabra, lo más débil aún de nosotros se hace lo más sólido y más fuerte. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9 al verso 10. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Cuando estés ahí, muy fuertemente. Segunda de Corintios 12, 9 a 10. Amén. Ok. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y así dice el Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, Dios le dijo a Pablo, en tu debilidad yo te fortalezco. Por eso, hermano, está hablando de cosas sencillas, hojarasca, madera, y es quizás donde nos podamos enfocar. Madera, heno, hojarasca, no es fuerte, pero si Dios está ahí va a prevalecer. Hermano, para el hombre puede haber otros valores, pero para Dios son muy distintos. Para Dios, hermano, para el hombre no se sacia de ver, el hombre no se sacia de oír. Pero Dios, hermano, entendamos que Dios no es el hombre, Dios hizo al hombre. Te hizo a ti para que el fundamento, tu fundamento fuera Dios. Tú y yo fuimos hechos por las manos de Dios, del Creador. ¿Estás aquí? No fuimos hechos por otra cosa, sino por las manos de Dios. Dios nos puso en el vientre de nuestra madre, a todos. Entonces, hermanos, esto es un fundamento importante. Tú y yo tenemos que reconocer nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste. Porque muchas veces, hermanos, queremos compensar nuestra debilidad ¿en cómo? En orgullo, en soberbia, en altivez, en insultos, en agresiones. Sí. Aunque me veas así con esa cara, sí. Pero si yo le digo a Dios, Señor, mira, yo soy débil, ¿sabes qué va a hacer Dios? Te va a defender, va a estar contigo, va a fortalecerte. ¿Por qué? Porque estás tomando el cimiento verdadero. El cimiento verdadero es Cristo Jesús, es la piedra angular, la roca. ¿Sí, hermanos? No es la piedra angular de una religión, es la piedra angular de aquel que vive conforme los estatutos que Él dio. ¿Estás aquí?
No solo Moisés y Pablo, iglesia, vieron esto. Existen 3 personajes en la Biblia que lo vivieron. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, dice esto, iglesia, la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Sed hacedores, no oidores. Hermano, el diablo se sabe la palabra de Dios. Es más, te digo otra más grande. El diablo se sabe los mandamientos y re bien. Pero no es lo mismo sabérselos que hacerlos, que vivirlos. Amén. Sí, hermano, el diablo se lo sabe. Pastor, ¿de dónde saca esas cosas? De la misma Biblia. Cuando Jesús es tentado por el diablo, no, el diablo le dice, escrito está. ¿Por qué le dice escrito está? Porque se sabe las escrituras. Y se sabe los mandamientos y sabe quién es Dios. Pero no hace caso de ello, iglesia. Por eso Dios, hermano, quiere que tú y yo seamos hacedores, no solamente oidores. ¿Estás aquí? No solamente oidores. Mira, podemos decir fácilmente, no, es que Dios no dice que no hagamos esto, y lo estás haciendo. ¿De qué me sirve saberlo si no lo hago? ¿De qué me sirve, iglesia, conocerlo si no lo hago? Entonces hablaba, hermano, que hay 3 personajes que no solamente vieron, sino vivieron esta situación. Y estos 3 personajes son, iglesia, Ananías, que fue llamado Sadrach, Misael, que fue llamado Mesac, y Azarías, que fue llamado Abednego. Dios, iglesia, no permitió que fueran metidos en el horno de fuego. ¿Cómo no, pastor? Espérame. Sin antes no haber trabajado en ellos. Ellos, hermanos, no entraron al horno de fuego sin que antes Dios trabajara en ellos. Tú y yo no vamos a pasar un momento difícil si no antes Dios trabaja en nosotros. ¿Estás aquí? Sí, hermano. Dios no va a hacer algo si antes no trabaja en nosotros. ¿Por qué? Porque su obra, iglesia, tiene que ser exaltada. No la obra de nosotros, sino la obra de Dios en nosotros. No he hecho esto antes, hermano, pero lo quiero hacer. Si no estás entendiendo lo que te digo, quiero que me lo digas. Pastor, no estoy entendiendo. Porque en verdad, hermanos, quiero que algo salga claro de este lugar. Hello. ¿Sí? Entonces, hermano, Dios primero. ¿Y cómo nos prepara Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, es el sentimiento. Esa es, iglesia, la solidez de nuestra vida, la palabra de Dios. Amén. Es como nos va preparando. Y mira, quiero que vayas conmigo al libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Porque Ananías, que es Sadrach, Misael, que es Mesac, y Azarías, que es Abednego, junto con Daniel, iglesia, no comieron el alimento del mundo, cuidaron lo que comían. Cuando estés en Daniel 1:8, di un fuerte amén. Ok, dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, hermanos, si tú lees unos versos antes, dice que los 4 les dio gracia porque los 4 propusieron esto en su corazón. ¿Qué comían? Comían sano, iglesia. Ahora, yo te pregunto, ¿crees que les daban a leer las lecturas de Dios? ¿Crees que les daban a leer las lecturas de Dios? No, iglesia. Mira, Mateo 4:4. Dice así, iglesia, la palabra de Dios.
Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esto lo está diciendo, iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer punto, iglesia, es su cimiento de ellos en la palabra de Dios. Ellos conocían la palabra de Dios. Amén. Es lo primero, su base. La segunda, iglesia, una vida de oración. Ve conmigo al libro de Daniel, capítulo 2, verso 17 y verso 18. Ahorita vamos a estar en el libro de Daniel, no te muevas de ahí. Cuando estés ahí, bien fuertemente. Daniel 2, 17 y 18. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí los puso. ¿Cómo pedían las misericordias de Dios? ¿Cómo estaban pidiendo las misericordias de Dios? ¿Cómo? En oración. En oración, iglesia. Quiero decirte una vez más, hermano, una oración que va enfocada a Dios comienza por cambiarnos a nosotros. Hello. Sí, hermano. Una oración que va enfocada a Dios verdaderamente comienza a cambiarnos a nosotros. Sí, tenemos al publicano y al fariseo. ¿Quién salió justificado? ¿Quién salió? Él salió justificado, hermano, porque él dijo: yo soy un pecador. ¿Y quién soy el otro? Que soy publicano, iglesia. Yo no soy como estos. Yo soy más justo. Yo diezmo. No, hermano. Una verdadera oración primero impacta nuestra vida. Nos transforma a nosotros. Su cimiento es la palabra, oración. Y yo creo, iglesia, no lo dice la palabra, pero yo creo que también ayunaron. Se despojaron de ellos mismos, de su carnalidad. ¿Estás aquí? Ahora, hermano, cuando haya gente que te diga: oye, no seas tan religioso, ya no ayunas tanto, cierra tus ojos, no lo escuches. Porque sabes, Jesús dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Y no es que le digas al demonio: espérame, déjame, voy a ayunar, espérame para mañana, No, hermano, nos va preparando Dios. Nos va preparando Dios, hermano, para ello. Ahora, hermano, si el ayuno no fuera bueno y eficaz, ¿sabes dónde no estaría? En la palabra de Dios, ahí no estaría. Dios no nos hablaría de ayunos. Hello. Amén. ¿Está bien? Ok. Ahí va cuando te lo digan: no seas exagerado. Ay, ¿para qué ayunas tanto? Y si así ayunando las batallas. Si no ayunaras. Ok, ¿estás conmigo? Okay. Entonces, hermano, una vida de oración, y le podemos poner ayuno. 3. Una confianza total en Dios para no rendirse a las exigencias del mundo. Ahí es a donde vamos, iglesia. Ven conmigo, Daniel 3, 17 y 18. ¿Ok? Daniel 3, 17 y 18. Cuando estés ahí, di un fuerte amén. Amén. Ok. Ahora vamos a mandarme a mí porque el otro texto bíblico no lo tengo apuntado. Dice así, iglesia, la palabra de Dios: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que nos has levantado. ¿Estás aquí?
¿En quién estaban confiando? ¿En ellos mismos? En Dios, hermano. En lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Si tú lees desde Primera de Daniel, primeramente los libró, los llevó cautivos. Eran ellos, iglesia, aptos para estar en palacios. Tenían que estar en un lugar especial. No se contaminaron. Cuando este verso 2, iglesia, acuérdate que fue cuando Nabucodonosor tuvo el sueño y pidió que se lo interpretaran y les dijo, no les voy a decir lo que soñé, quiero que me lo interpreten así. Y empezó a matar a los sabios. ¿Estás conmigo? ¿En quién? Entonces todo esto, hermanos, hizo que Sadrach, Mesach y Abednego confiaran ¿en quién? En Dios, porque los estaba librando. Tú y yo, hermano, tenemos que confiar en Dios porque nos ha librado de muchas y nuestra confianza no debe de parar de ello. Amén. Ok, hermano. Bueno, ya tengo la cita. Pero vamos otra vez. No pierdas Daniel 3. Ok. Nuestro texto del verso 10 al verso 13 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Ok, hermanos? Ok. Entonces, estamos viendo, iglesia, que en el libro de Daniel, ¿qué estaba, iglesia? Ay, ya perdí la cita. Perdón, yo puse un papel y era muy delgado. Ok, hermanos, ahora, estamos viendo. ¿En qué se edificó Sadrach, Mesach y Abednego? ¿En quién edificaron? En Dios edificaron, ¿ok? ¿Estás conmigo ahí? Ok, ¿en quién confiaban? ¿Cuál era su fundamento? Dios era su fundamento y edificaron. ¿Quién estaba en ellos? Dios estaba en ellos, iglesia. ¿Ok? Ahora, vamos al verso 22, del 22 al 25 de Daniel capítulo 3. ¿Ok? Por favor. Daniel capítulo 3, verso 22 al verso 25. Amén. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Ok? Ok, hermanos. ¿Qué fue lo único que se quemó de ellos? ¿Qué fue lo único que se quemó de ellos? Si tú ya leíste la historia esta, ¿qué fue lo único que se quemó de ellos? A ver. ¿Qué fue? ¿Cómo los lanzaron a ellos? Atados. ¿Qué fue lo que se quemó? ¿Por qué se quemaron las cuerdas? ¿Fuerte? Porque en las cuerdas no estaba Dios. ¿Están aquí? Ok, se quemaron las cuerdas, pero ni en las cuerdas se quemaron ellos. Están atados. El fuego no los alcanzó. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era su fundamento?
Jesús, Dios. Hermanos, Dios no solamente tiene que estar con nosotros, sino también en nosotros y por nosotros. Nabucodonosor, hermano, vio 4 seres. Y uno de ellos dice, como el hijo de los dioses. ¿Estás aquí? Era Jesús. Recuerda, hermano, que las apariciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento se llaman teofanías. Porque Jesús ya existía. Jesús no se hizo hombre cuando nació de María. Él ya existía. ¿Estás aquí? Entonces, hermano, Dios estaba ahí con él. Dios estaba en ellos. Cuando Dios está en nosotros, hermano, verdaderamente estamos en Él. No va a haber cosa, hermano, que nos afecte. Porque Dios nos va a hacer sobresalir. ¿Sí? Por eso, hermano, hablo de este hecho que es importante. Tu vida y mi vida deben de estar fundamentadas en Dios. No en una religión, no en una filosofía, no en otra cosa, hermano, que no sea Dios. Por eso pasaron por el fuego, hermano, y no se quemaron. Por eso esa zarza que vio Moisés no se consumía, porque Dios estaba en ella. Desde ahí le habló. Ahora di algo, el ángel de Jehová es Jesús. Tu vida y mi vida, hermanos, cuando estén cimentadas en Dios, nada va a pasar, nada te va a mover. ¿Estás aquí? Mira, vas a ayudarme, Dani, por favor. ¿Dónde está esta silla? No, más con la... ¿Dónde está esta silla, hermanos? ¿Esta silla está firme? ¿Esta silla está firme? ¿Sí está firme? ¿Sí está firme? ¿Sí está firme? No está firme, hermanos. Si no, no se hubiera caído. ¿Estás conmigo? Ay, el pastor nos está aventando sillas. No, hermano, quiero que tú lo entiendas. Ahí te voy. ¿La voy a quitar? ¿Por qué? Porque sí está firme, porque tiene cimientos sólidos. Y eso va a pasar, hermano, en tu vida y mi vida. Si Dios... por favor. Si Dios, hermanos, está cimentando nuestra vida, pasarán aires fuertes. Hermano, ¿por qué cuando hay un temblor nos piden ponernos en las columnas? Porque son firmes, son las más eficaces. ¿Estás aquí? Igual Dios, hermano. Por eso no hablo de una religión, te hablo de Dios. Dios, hermano, es nuestro cimiento y de ahí tenemos que edificar. Edifiquemos en la palabra de Dios, hermano. ¿Sabes cuánto han evolucionado las religiones? ¿Sabes y por qué? Porque la hemos adaptado a los hombres. Se ha adaptado a los hombres. ¿Estás aquí conmigo? Pero no, hermano, nosotros nos tenemos de adaptar a Dios. Nosotros nos tenemos que cimentar en Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sí, hermanos? Por eso dice, el que sobreedifique, edifique en el fundamento. Pablo nos está dando el fundamento que es Jesús. Gracias, Dani. Ándale, así la disimulo ya, sin el micrófono. ¿Sí entiendes, hermano?
Por eso Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron. No porque Dios. Ahora, hermano, en verdad, mira, si tú ves esto, te había dicho y había una vez predicado sobre ellos. Jesús estaba con ellos. ¿Ok? Pero, ¿qué te decía? Sí, que Dios, ¿te acuerdas esa ilustración que di con algunos hermanos que los iba guiando y los iba guiando ¿a dónde? Hacia la salida. ¿Ok? Pero, ven Dani otra vez, ahora sí ven. Ven, aquí arriba. A ver si nos distinguimos porque venimos con el mismo traje. ¿Ok? Pero no estaba así Jesús con ellos. No estaba así, si no entiendes. ¿Por qué? ¿Por qué no los estaba protegiendo así del fuego? Fuerte. No. Así estoy como por fuera. ¿Cómo tiene que estar Jesús firme? Dentro, porque ya estaba dentro de ellos. Amén. Entonces, hermanos, esto es lo que Jesús tiene que hacer en nuestra vida. Estar dentro de nosotros. Por eso te digo, es muy fácil decir Jesús, es muy fácil decir creo, pero tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que vivirlo. Tenemos que tener bien el fundamento. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, que Dios es omnipresente? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué no puede ver Dios de nosotros? ¿Qué no puede ver Dios de nosotros? Con esa forma de pensar que Él es omnipresente. Lo ve todo. Lo ve todo. Él sabía qué había hecho Adán. Él sabía qué había hecho de Eva. Y cuando le pregunta, Adán, ¿dónde estás? No me estoy saliendo del tema, hermano. Simplemente lo que estoy diciéndote es que si nuestro fundamento es Dios, hermano, no vamos a ser los mismos aquí, allá y en todo lugar. Porque Dios está dentro de nosotros. Por eso Él dice, aquí yo toco a la puerta y aquel que abre y escucha mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Por eso, hermano, no es fácil. Por eso siempre les digo, hermano, si fuera esto religión, sería fácil. ¿Sí? ¿Por qué, pastor? Porque la religión no nos ve todo el tiempo. ¿Estás aquí? ¿Qué hay cuando estás a solas viendo cosas que no tienes que ver? Hello. ¿Qué hay cuando estás a solas y te hacen enojar y lanzas tepalcuatas, escorpiones y más? ¿Estás aquí? Por eso, hermanos, es importante el fundamento que tú y yo tengamos. Por eso tú, pastor, te insiste tanto que tu fundamento sea Dios. A mí no me tienes que tener miedo. Respeto sí, no miedo. Y el que le debemos de tener temor es a Dios, hermanos. Y estar con Él. Y cuidado con su obra. Porque lo que hablamos, hermano, de su obra, ¿sabes de quién estamos hablando? De Él. Y sobre todo, hermano, esta obra que es cimentada en Él. Sí, hermano, y lo he dicho muchas veces, y se está publicando, y se está viendo, hermano. ¿Esta obra es del pastor Juan Carlos? No. ¿Esta obra es de Apatlaco? No. ¿Esta obra es del pastor Salvador Castañeda? No, es de Dios. No, es de Dios. Es de Dios. Así, no, coma, es de Dios. No, es de Dios. ¿Sí, hermanos? Porque ese es el cimiento. Porque nuestras vidas tienen que estar cimentadas en Dios. Hermano, si tu vida de oración tiene que ser porque Dios está en ti, no porque el pastor te lo mande, no porque el compañerismo te lo exija. No, hermanos. Es que se manda el pastor. No, hermano. Si quieres que alguien se mande, díselo a Dios. Él es el que se manda. ¿Y para qué se manda? ¿Sabes para qué se manda?
para que nuestras vidas, hermano, puedan pasar por el fuego y no se queden y puedan prevalecer. Dios habla, hermano, que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero si Jesús prevalece ahí, ¿qué va a pasar? ¿Se va a enfriar? No, hermanos. Yo de verdad, hermano, quiero decirte, tu pastor es de carne y hueso. Tu pastor también tiene frío. Yo también se los dije al comenzar el servicio. Tuve dudas. Y tuve dudas, hermanos, porque vi la cara de mis hermanos también que estaban enfermos. Y ¿sabes qué me dijo el diablo? Qué gacho eres. Mira, los pones a trabajar enfermos. Pero Dios me dijo, acuérdate lo que yo les dije. Y no estabas tú, yo se los dije. Tienen don en la iglesia. No se los dejen arrebatar. ¿Sabes, hermano? Que Dios no lo hizo ver. ¿Cuándo fue la guerrilla? El 12, ¿verdad? El 12 de este mes, hermanos, fue la guerrilla ya a Héroes de Charco. ¿Y sabes cuántos fuimos? Sí fue guerrilla, no fue grupo. No, fue un grupo de impacto, no fue guerrilla. Ahí sí fue grupo de impacto. 5 nomás, hermano. Antes habíamos visto y hecho cuenta, no nos van a caber las cosas en 2 carros de todos los que íbamos. Hermanos, hasta espacio sobró. ¿Estás aquí? Pero sí hubo un impacto. Porque impactamos a la iglesia. El pastor se quedó impactado. Porque fuimos a trabajar. Porque fuimos, hermanos, a hacer la obra y una persona también se salvó. ¿Estás aquí? Ayer una persona se salvó. ¿Sabe por qué? Porque el fundamento es Dios. El fundamento no es Juan Carlos. El fundamento no son los hombres o las mujeres de este lugar. El fundamento es Jesús. Y mientras Jesús esté aquí, hermano, ¿sabes qué va a pasar con esta obra? Va a prevalecer. Cuando saquemos a Jesús de aquí, ¿sabes qué va a pasar con esta obra? Se va a quemar, se va a deshacer. Por eso tu vida y mi vida, hermanos, tienen que estar aquí, con los fundamentos de Dios. Por eso les insisto tanto, hermanos, en los fundamentos de Dios. Por eso cuando les doy consejería, agarro la palabra de Dios, porque esa es infalible. Y no la agarro, hermanos, a mi conveniencia. ¿Estás aquí? La agarro, hermano, para que tu cimiento sea sólido. Por eso siempre les digo que la palabra, hermano, restaura, es viva, no muerte. Cuando traes la palabra de Dios, hermano, no te apachurra. Que no. Sí, hermano, el soplo que Dios te da es de vida, no de muerte, no para apachurrarte, no para que salgas. No, que salgas en victoria. Eso es, hermano, lo que Dios quiere. Por eso, hermano, es que tiene que estar firme nuestro cimiento en Dios, que Jesús es la piedra angular. Cuando tú la mueves, todo se descrebaja. Anda, eso que dijo mi hermano. Desquebraja. Ok, se me lengó la traba. Ok, ¿estás aquí, hermanos? ¿Sí lo entiendes? ¿Sí quedó entendido esto, hermano? ¿Por qué insistimos tanto en que nuestro fundamento sea Dios? Porque si tu fundamento está dentro de ti, está en ti, está por ti y está en ti, por ti y en ti. ¿Estás aquí? Cuídate, hermano, cuando tu pastor no agarre su Biblia. Cuídate cuando tu pastor no agarre su Biblia. Por eso, hermanos, cuando vienen a hablar conmigo, hablen también con Biblia. Díganmelo. Pero no nomás uno, porque yo les saco y les digo, esto y esto. ¿Estás aquí? Por eso viene a hablar tu pastor. Porque quiero que mi fundamento, iglesia, sea Dios. Y por eso tu pastor está bien loco.
No sé si te has dado cuenta. Desde hace algún tiempo no cierro mi Biblia. Y no la tengo en el Salmo 91. La tengo en el Salmo que predico. ¿Y sabes quién me lo puso así? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que tu pastor tenga abierta la Biblia en el texto que va a predicar? Esa es la palabra. Porque ese es el fundamento. Porque esa es la palabra. Porque eso es lo que Dios puso. ¿Estás aquí? Y aun cuando hago el llamado, hermanos, mantengo mi Biblia abierta. Cierro mis notas. ¿Por qué? ¿Por qué sin mis notas? Y ya la voy a cerrar. Porque esto está basado en la palabra, no es la palabra. Esto es la palabra. Eso está basado, me baso en la palabra. Pero ahí tiene historias, tiene cosas, iglesia, que le pongo para poder que tú me entiendas. Pero esto no. Esto fue como Dios lo escribió. Por eso está aquí. Por eso lo pongo. ¿Estás aquí? Y créeme, iglesia, estoy tomando esa costumbre. Si te das cuenta cuando estamos haciendo el devocional, ahora en que lo abro, en la lectura que tenemos. En la lectura que tenemos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra base. Porque eso es lo sólido. Pasados por el fuego. Ahora entiendes que si es oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, no se van a consumir. Porque Dios está en ella. Y para Dios es valioso, iglesia, que tu obra pase por el fuego aún siendo heno y no se queme. Y si uno piensa, no, es que el heno se va a quemar. No, no. Si está puesto en Dios, no se va a quemar. ¿Qué podrías ponerle? ¿Cómo le podríamos poner ahorita a nuestra iglesia? Oro, por mucha gente. Plata, porque tiene menos. Piedras preciosas, porque somos 50. ¿No? Pero no se quema. Y no se va a quemar, iglesia. Porque Dios es el cimiento de este lugar. Por eso, hermanos, siempre les he dicho, sobre todo quiero hablar en este momento a los ministros. Yo no les digo ministerio, es Dios. Y cuando tú lo rechazas, le estás rechazando a Dios. Amén. Porque quiero decirte algo, y te lo digo con el amor de Dios. No se lo digo a las hermanas que ya no pueden, como mi hermana Mica en su tiempo sirvió. Por cierto, hermana Mica, vea, si le pongan en YouTube el aniversario del 19. Pero que no vean sus hijos, pero dicen, para eso vas a la iglesia, porque te ponen a trabajar a limpiar. Las hermanas sirvieron con mucho fuego, iglesia. Pero los nuevos están rechazándoselo a Dios, no al pastor. Están luchando contra Dios, no contra el pastor. ¿Sabes por qué? Porque todo la iglesia sigue. La iglesia prevalece. Y quiero decirte esto, iglesia, porque esto va a ser para un mensaje futuro. No lo tengo para la tarde, pero lo voy a tener en un futuro. Dios no busca números. Tu pastor no busca números. Tu pastor busca los nombres que están escritos en el libro de la vida eterna. Porque no eres un número para Dios. No eres una entrada de dinero para Dios. Eres un nombre. Un nombre, no hombre. Eres un nombre escrito en el libro de la vida eterna. Pero prevalece en él. ¿Y sabes cómo vas a prevalecer en él? Teniendo el cimiento correcto. Por eso, hermano, te predico el cimiento correcto, que es Jesús.
que es Jesús. No es otro, hermano. No es primera de Juan Carlos. No. Es la Biblia la que te predico. Ese es el fundamento. Esa es la solidez. Por eso salimos adelante. Eso es todo lo que tengo para predicarte. Te pido disculpas por tardar. No me va a tardar, iglesia. Pero quise decirte esto. Voy a pedir por un momento todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto al hermano y a la hermana que está hablando. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto al hermano y a la hermana que está hablando. Pasados por el fuego. Aquí ha habido muchos que han pasado por el fuego. ¿Y sabes por qué has prevalecido? Porque Dios está en ti. No solamente está por ti, y no solamente está contigo, sino que está en ti. Por eso, síguelo alimentando, síguelo poniendo, sigue escuchando su voz, sigue teniendo ese mismo fundamento. Por eso muchos matrimonios siguen. Por eso muchas familias siguen, porque es el verdadero fundamento. Cuando ves que alguien se va, cuando ve a alguien que dice, ya cumplí mi ciclo, no. Dile, ¿sabes qué? Cuídate, tu fundamento no es Dios. Estás quitando el fundamento. Estás poniendo fundamentos de filosofías, estás poniendo fundamentos de religiones. Pero tú, hermano, prevaleces el fundamento real. ¿Estás aquí por primera vez? ¿O has venido en algunas otras ocasiones, has simpatizado con el cristianismo? Yo te pido, ya no simpatices con él. Acepta a Cristo como tu Salvador. Acepta a Cristo como tu Salvador, como tu cimiento sólido. No una religión. No te ofrecemos una religión. Dios, cuando me salvó, no me ofreció una religión. Y me ha hecho entender al paso del tiempo que no murió en una cruz por una religión. Murió en una cruz por ti y por mí, por un cambio. Si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, pronto alza tu mano, pronto. Gloria al Señor. Estás resbalada, servías a Dios, estabas con Dios. Pronto, alza tu mano, pronto. Iglesia, no te he predicado otro Cristo. No te he predicado otra filosofía. No te he predicado, iglesia. Te he predicado cimiento correcto, que es Jesús. Aún cuando hay cosas en nuestro compañerismo que no se hacen, yo no te digo, es que nuestro compañerismo esto no se hace, no. Te doy bases bíblicas. Porque nuestro compañerismo surgió con bases bíblicas. Y algo que Dios ha puesto últimamente mucho, hermano, te lo quiero decir. Dice la palabra, mi pueblo fue perdido por falta de conocimiento. Mi pueblo. Pero después arremete contra los sacerdotes. Y yo no quiero, iglesia, que Dios arremete de mí. Si tú no tienes el conocimiento, no es porque tu pastor no te lo dé. Es porque tú no lo quieres tomar. Porque yo voy a rendir cuentas de ti. Pero también vas a rendir cuentas de todo lo que no quisiste tomar y que era bueno. Porque mis predicaciones no las baso, iglesia, en experiencias. Mi cimiento sólido, iglesia, es la palabra de Dios. En esta mañana yo te invito que nos pongamos todos de pie y pases este altar. Si no puedes estar de rodillas, yo te pido que pases a las primeras sillas, te sientes en las primeras sillas, pero haz el esfuerzo de pasar al altar. Vamos a ponernos de pie, estos altares están abiertos. Padre precioso, en el nombre de Jesús, Padre, aquí estás.
Dame la sabiduría, Padre, para guiar este pueblo, Señor. No condenarlo, salvarlo. Padre bendito Dios de los cielos, Señor, que cada hombre, cada mujer, Señor, sigan, Padre, decidan ponerte, Señor, como cimiento. Te lo ruego, Señor, Padre bendito Dios. Padre precioso, Dios de los cielos, Señor, que no sea movido, Padre, el cimiento de mi hermana, Señor. Solidifícate en ella, Señor. Muéstrale, Padre, que estás en ella, por ella y con ella, Señor, Padre bendito Dios, que va a seguir prevaleciendo mientras sigas tú estando Dios de su cimiento, su solidez, Señor Padre, por favor. Quita todo engaño y toda mentira, Señor. Te pido por ella, Padre. Te pido por mi hermano, Señor Dios de los cielos, Padre, que siga siendo tu cimiento, Padre, por favor. Que aprenda, Padre bendito Dios, que tome el conocimiento de tu palabra, Señor, que su pastor le da, Padre bendito Señor. Te ruego, Padre, que no lo cambie. Oh, Rababasiri, Rabasita, oh, Padre bendito Dios de los cielos, Señor Dios, Padre, por mi hermano, Señor. De igual manera, Padre, dame un cimiento sólido, firme, Señor. Un entendimiento, Padre, un conocimiento, Señor, de tu palabra, Padre. Que lo que escuchas, Señor Dios, Padre, viene de ti, Señor, Padre, por favor. No es de hombre, Padre, sino es de ti, Señor, te lo ruego, Padre. Te ruego, Padre, por ello, Señor. Oh, Rababasita, Padre, te ruego, Señor. Mi hermana ha prevalecido porque tiene cimientos sólidos, Señor. Ha pasado momentos difíciles, Señor, pero muéstrate que siga así, Señor. Que siga en ti, Señor, perseverando, Padre, porque tú, Señor, diste su vida por ella, Padre. Te lo ruego, Señor. Te doy gracias también por la vida, Dios, de mi hermana amiga, Señor. Muéstrate que la has sacado adelante, Señor. Que no caiga en las mentiras, Señor Dios de los cielos, Padre. Que siga buscando de ti, Padre, aún en lo poco, Padre. Te pido por ella, Señor. Te pido, Padre, bendito Dios, prevalece, Señor. Prevalece, Señor Dios, Padre, también, Padre, bendito Dios, en mi gloria, Señor. Muévete en su vida, Señor, Padre. Hazle ver, Padre, con claridad, Señor, Padre, bendito Dios. Que su vida la edifique en ti, Señor, en el Cristo, en el Salvador, en el Redentor, en el que es el intercesor. Rabasita, te ruego, Padre, por mi hermana, Señor, que prevalezca en ti, Señor, Padre. Que no cambie cimientos, Padre. Que no caigan las mentiras del enemigo, Señor, en falsas doctrinas, Señor Dios, Padre. Que prevalezca, Señor. Muéstrale que estás, Señor Dios, Padre, una doctrina sana, Padre bendito, Señor. Que siga siendo, Padre bendito Dios, tú, Señor, en ella, Padre, por ella y con ella, Señor. Padre bendito Dios, te ruego, Padre, por mi hermano, Señor. Muévete en él, Padre bendito Dios, Señor. No permitas, Padre, que nada lo desvíe, Señor. No permitas, Padre bendito Dios, que se contamine mi hermano, Señor. Purifícalo, Dios, que se mantenga en ti, Señor, firme, Padre. Que tú eres el que lo ha sacado, Señor. No un hombre, Padre bendito Dios, Señor. Te lo ruego, Señor, Padre. Te lo pido, Dios de los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, Señor. Oh, bendito, bendito sea el Señor, Padre. Bendito sea el Señor, Dios de los cielos. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor.
salvación, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Vamos a alabar la iglesia. Gracias. Wow. Qué hermoso es Dios. Recuerda, prevalecer en Él. No hagas otra construcción en otra cosa. Prevalezcamos, hermanos, en ello. Tu vida, tu ministerio, tu matrimonio, tu familia, tu congregación prevalecen cuando están en el verdadero cimiento. Cuando no, iglesia es arrastrado por el viento. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a despedirnos, iglesia. Y yo te invito, en verdad, iglesia. Prevalece, prevalece Dios. Prevalece Dios. La palabra de Dios, hermano, no es para destruir, la palabra de Dios es para edificar. Amén. Amén. Y vivamos con ella. Ora para que este hombre siempre esté sentado en la piedra, la roca que es Jesús, siempre, iglesia, siempre. Que nunca me desvíe, que nunca deje de ser ese religioso. Eso es lo que nos ha mantenido 15 años aquí. Amén. 15 años nos ha mantenido, iglesia. Y nos va a seguir manteniendo Dios. Porque nuestro cimiento no es Juan Carlos, no es Marina, es Dios. Amén. Vamos a despedirnos. Por supuesto, le voy a pedir a mi hermano Roberto que cierre este culto de oración, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Que tú sigas siendo esa fuente, Señor, de ese fundamento en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra propia iglesia, Padre, en tu palabra, Señor. Te animo, Padre, anímanos, Padre, a que sigamos, Señor, en ese camino, Padre. Y gracias, Señor, porque tú nos animas siempre, Señor, a estar en ese fundamento tuyo, Padre. Te agradecemos, Padre, para que crezcamos como esa iglesia sólida en un fundamento tuyo, en una roca, Padre. Que no busquemos otros caminos, que nuestro corazón siempre sea los caminos tuyos, Padre, hacia tu fundamento verdadero, tu palabra, Señor, tus principios, tus mandamientos. Gracias, Señor. Y gracias todo esto, Padre, para que nos puedas traer en la tarde, Padre. Anímanos a traer, Señor, a venir, a llegar, Señor, a escuchar tu palabra nuevamente, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Puede darse por despedido, Dios le bendiga. Muchas gracias.